Sí, dame un cachito, ya busco. No sé por qué no me aparece la grabación. ¿A vos te aparece? Disculpe, profesor, ¿se escucha? No sé por qué no me aparece la grabación. ¿Te aparece a vos para grabar? Sí, a ver, espere, ya lo veo. ¿Ahí lo ve, profesor? Yo lo veo, lo que no veo el icono para grabar, digamos, no lo tengo. O sea, te dice que Ah, grabé la debe ser clase. porque soy el admin. Claro, capaz que al estar vos, ponelo vos a grabar y se grabara en el chat mío, me imagino, en la sala mía. Recording in progress. Ahí en Ahora teoría se sí. está grabando. Grabar. ¿Ahora se ve? Sí, Sí, Cualquier cosa, si no se escucha, me avisa. buenas noches. Mi nombre es Jafet Isaías y hoy con mis compañeros vamos a hablar sobre motores asincrónicos. Presentando una introducción al tema, decimos que el principio de funcionamiento de las máquinas asincrónicas se basa en el concepto de campo magnético giratorio. El descubrimiento de esta máquina se publicó en 1888 por el profesor Galileo Ferraris en Italia y por Nikola Tesla en los Estados Unidos ese mismo año. Ambos diseños de motores asincrónicos se basaban en la producción de campos magnéticos giratorios con sistemas bifásicos, es decir, utilizando dos bobinas a 90 grados. Pero Ferrari tenía un circuito magnético y un rotor en forma de disco de cobre, por lo que su invento desarrollaba una potencia muy baja y no tenía un interés comercial. En cambio, Tesla utilizó devanados concentrados tanto en el estator como en el rotor, logrando con ello un motor mucho más práctico. Saliendo un poco ahora de la historia, decimos que la diferencia de este tipo de máquinas con las otras se debe a que no existe una corriente conducida a uno de los arrollamientos. La corriente que circula por uno de los devanados, generalmente situado en el rotor, se debe a la fe inducida por el flujo del otro. Es por esto que a estas máquinas se les llama máquinas de inducción. También podemos llamarlas máquinas asincrónicas porque la velocidad de giro del rotor no es la de sincronismo que está impuesta por la red. Estos motores también son de construcción muy simple y robusta, tienen un excelente servicio con un pequeño mantenimiento. Bueno, el principio de funcionamiento del motor. Al alimentar el devanado del estator, se genera un campo magnético giratorio que induce una corriente sobre el devanado del rotor. Esta corriente se genera por inducción, un campo magnético rotatorio que se comporta como si fuera un imán permanente. De esta forma, el rotor intenta alinearse con el campo del estator, provocando un par de fuerzas que son las que producen el giro. La velocidad del campo magnético giratorio es la velocidad del sincronismo, y la velocidad del rotor siempre debe estar por debajo de esta, ya que si ambas se igualan, el motor se pararía.
Ahora hablando sobre esto, sobre el deslizamiento del rotor, decimos que este, bueno, se expresa en porcentaje y acá, por ejemplo, en esta diferencia sería la velocidad de deslizamiento, que hablaremos de esto en la siguiente diapositiva. Velocidad de deslizamiento. Bueno, decimos que el voltaje inducido en el rotor dependerá de la velocidad del rotor en relación con la de los campos. Bueno, sabemos que la conducta de un motor de inducción depende del voltaje y de la corriente en el rotor. Entonces es más lógico hablar de una velocidad relativa. Hay dos términos que se utilizan para describir el movimiento relativo del rotor. Por ejemplo, la velocidad de deslizamiento, que es lo que decía en la diapositiva pasada. La velocidad de deslizamiento sería la velocidad de sincronismo menos la velocidad del motor. Frecuencia eléctrica en el rotor. Sabemos que el motor de inducción funciona por voltajes y corrientes inducidos en el rotor. Por eso que algunas veces también se lo llama transformador rotatorio. Por ejemplo, el primario, el estator, induce un voltaje sobre el secundario, el rotor, con la diferencia de que la frecuencia del secundario no es necesariamente igual a la frecuencia del primario. Por ejemplo, si se bloquea el rotor y no se puede mover, entonces tendrá la misma frecuencia que el estator. Y si gira a una velocidad síncrona, la frecuencia del rotor será cero. ¿Qué quiere decir una velocidad síncrona? O sea que la velocidad síncrona iguale a la velocidad del rotor. De acuerdo con la fórmula esta que vemos acá del desplazamiento, si la velocidad del rotor es igual a la velocidad síncrona, el desplazamiento da igual a cero. Y de esto concluimos, digamos, que la frecuencia eléctrica del rotor es directamente proporcional a la velocidad del campo magnético y también a la velocidad del rotor. El momento del arranque. Este es un instante especialmente delicado, puesto que el par motor tiene que superar el par resistente que está aplicado a su eje hasta alcanzar una velocidad nominal. Cuando la carga aplicada es excesivamente grande, puede que el motor no arranque. Esta curva par velocidad que está representada en esta gráfica es la que dispone el fabricante de los motores para representar este tipo de características. Por ejemplo, acá se ve una zona inestable, que es la que tiene que pasar el par motor, que es la que tiene que superar el par motor para alcanzar su velocidad nominal. Una vez que este logra vencer el par resistente, se produce una sobrecorriente que puede ser muy dañina para el motor y también para el equipo que le alimenta. Regulación de velocidad. Sabemos que estos motores asincrónicos en la zona de trabajo estable tienen una característica par velocidad muy rígida, o sea que funcionan con una velocidad sincrónica prácticamente constante. Cuando se requieren servicios que se necesite regular la velocidad no son muy útiles, puesto lo que se prefiere utilizar motores de corriente continua, pero estos motores tienen la desventaja de que son muy costosos y además también su mantenimiento es muy costoso. Hoy en día, digamos, con el avance de la electrónica de potencia, se utilizan estos motores asincrónicos, por ejemplo, frenado eléctrico. El cumplimiento del correcto proceso de producción requiere una serie de instalaciones con un frenado rápido y suave del motor. Dentro del frenado eléctrico tenemos frenado por contracorriente, frenado por generador y frenado dinámico. El frenado por contracorriente se hace de la siguiente manera. Se desconecta el motor de la red y con este todavía girando se le invierte el sentido y se lo vuelve a conectar. El frenado por generador, este se utiliza para motores de dos velocidades. Si el motor funciona con el menor número de polos, o sea mayor velocidad, conmutándolos a un mayor número de polos realizaremos el frenado por generador. En este último también tenemos que aplicar el frenado por contracorriente al último. Frenado dinámico. Este se desconecta de la red y se alimenta con corriente continua procedente de cualquier fuente de continuo. Características del ambiente. Las carcasas protegen al motor de los efectos dañinos del medio ambiente en que se colocan: humedad, alcálisis, aceites, polvos, etc. Los lugares pueden ser limpios, neutros o sumamente sucios, tener atmósferas con polvos abrasivos o altamente explosivos, inflamables o vapores. De acuerdo al lugar donde vamos a instalar al
motor y de acuerdo también al servicio que el motor vaya a dar, hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay motores de armadura abierta, que son los motores más básicos. Estos motores, digamos, no están protegidos contra líquidos ni alguna partícula extraña que vaya a entrar en su interior. El ambiente donde se vaya a colocar este motor tiene que estar libre de eso. Luego tenemos el motor de armadura a prueba de salpiqueo. Este motor es más caro que el anterior, pero este ya protege de líquidos o de partículas que pueden entrar en su interior. Y luego tenemos el motor de la armadura totalmente cerrada. Este se utiliza para casos muy especiales. Esto no entra ni aire, ni ninguna partícula extraña, ni aire, ni líquido, digamos. Placas de características. Cada motor debe tener una placa de características fácilmente visible y firmemente sujeta al motor. Esto es muy importante para el usuario, saber interpretar con claridad y soltura los valores que el fabricante inscribe en esta placa de características. En la siguiente diapositiva voy a dar un ejemplo, pero más orientado a las características eléctricas que están inscritas en la placa, digamos. Aquí presentamos un ejemplo de las características eléctricas que están inscritas en la placa de características. Por ejemplo, 15 kilovatios sería la máxima potencia a la que se puede trabajar el motor. No quiere decir que siempre se trabaje con 15 kilovatios, sino esto va a depender de cada circunstancia, de la demanda que exija la carga mecánica que está moviendo. Estas son las tensiones de línea a las que se puede conectar el motor. Esto es la corriente que consumirá el motor a plena carga. Luego tenemos un factor de potencia de 0,9, 1440 revoluciones por minuto y la frecuencia, que son 50 Hz. Ahora, a través de todos estos valores podemos, por ejemplo, calcular la potencia eléctrica, entre otras cosas más. Es muy útil saber entender la placa de características. Buenas noches, mi nombre es Díaz César Enrique y les voy a hablar sobre los aspectos constructivos de un motor asincrónico. Muy bien, al igual que otro tipo de dispositivo de conversión electromecánica de la energía de tipo rotativo, está formado por un estator y un rotor. En el estator se coloca normalmente el inductor, que puede ser alimentado por una red monofásica o trifásica. Acá haremos más énfasis en la máquina trifásica. A continuación, conoceremos las partes de un motor asincrónico trifásico. En el primer punto tenemos la carcasa. La carcasa contiene a todos los componentes del motor eléctrico: estator, rotor, eje, etc. El estator es el que vemos acá. Es un bloque de chapas de acero especial ranuradas para alojar los bobinados. El número 3 es el rotor. Junto al propio ventilador son las partes giratorias del motor. Existen dos tipos de rotor basados en el mismo principio de funcionamiento: el de devanado o jaula de ardilla. El número 4 es el eje. El eje es el que es soportado por los rodamientos alojado en las tapas. Es el elemento el rotor y el ventilador. Por sus extremos se acopla el equipo al cual debe impulsar. El número 5 es el chavetero. Ubicado en el extremo del eje, aloja la chaveta, que es un elemento destinado a mejorar la fijación del acople entre el motor propiamente dicho y el equipo impulsado. En el número 6 tenemos el ventilador, montado sobre el eje. Fuera de la carcasa genera el aire para la refrigeración. Acá en el número 7 tenemos el cubreventilador. Se utiliza para proteger el ventilador mecánicamente y evitar contactos directos con él. En el 8 tenemos las tapas. Son dos, una anterior y otra posterior. Cierran el estator y alojan los rodamientos del eje.
En algunos tipos conductivos, la fijación del motor al equipo impulsado se hace mediante una tapa delantera especialmente diseñada llamada brida. Acá en el número 9 se encuentran los rodamientos. Son dos y van alojados en cada una de las tapas. Son los que sostienen y a su vez permiten el giro del eje. El tipo constructivo varía si el tipo motor funciona en posición horizontal o vertical. La DIE es la base. Se utiliza para fijar el motor propiamente dicho al lugar de trabajo. Forma parte de la carcasa. El 11, que es este que de acá, que aparece un número 13 pero hay un errorcito ahí, es la caja, es el can comodizaje. Se provee a partir de una determinada potencia. Está fijado a la carcasa. Se utiliza cuando es necesario movilizarlo. El 12 es la caja de conexiones. Se fija a la parte extrema de la carcasa y es el lugar donde se conectan los cables de alimentación a los extremos de los bobinados, que están en el estator. La número 13 es la chapa característica. Fijada a la superficie externa de la carcasa, contiene los datos característicos del motor, tales como potencia eléctrica nominal, corriente eléctrica nominal, grado de protección mecánica, etc. Cierta información corresponde por norma, pero algunos fabricantes la amplían. Los anillos o ring se sitúan junto a los rodamientos en las tapas y ofician como sello mecánico para evitar la fuga del lubricante. Así, de esta manera, quedan conformadas todas las partes del motor trifásico. A continuación, definiremos una de las partes importantes que tiene el motor asincrónico, que es el estator. Existen dos tipos de estator: estator de polos salientes y estator ranurado. El estator es la parte fija del motor. Opera como base, permitiendo la rotación del motor. El estator no se mueve mecánicamente, pero sí magnéticamente. Está formado por un apilamiento de chapas de acero al silicio, que permite que pase a través de él el flujo magnético con facilidad. Aloja a los devanados llamados polos magnéticos. Los polos de un motor siempre son pares. El estator ranurado dispone de unas ranuras en su periferia interior en la que se sitúa un devanado trifásico distribuido alimentado por una corriente del mismo tipo, de tal forma que se obtiene un flujo giratorio de amplitud constante, distribuido senoidalmente por el entrehierro. El estator está rodeado por la carcasa, disponiéndose en esta las correspondientes patas de fijación y los anillos de elevación y transporte. El rotor es otra de las partes importantes del motor. El rotor es el enducido y la parte móvil del motor, y es el elemento de transferencia mecánica, ya que del rotor depende la conversión de energía eléctrica a mecánica. Las corrientes que circulan por él aparecen como consecuencia de las interacciones con el flujo del estator. Dependiendo del tipo de rotor, estas máquinas se clasifican en rotor, jaula de ardilla y rotor devanado. El rotor jaula de ardilla es el que mostramos acá. Constan de una serie de barras conductoras dispuestas dentro de ranuras labradas en la cara del rotor y en cortocircuito en algunos de sus extremos. Mediante grandes anillos de cortocircuito, a este diseño le llamamos rotor de jaula de ardilla porque si observamos a los conductores por sí solos parecen una de las ruedas de ejercicio donde corren las ardillas. El otro tipo es el rotor devanado. Tiene un conjunto completo de devanados trifásicos que son imágenes especulares de los devanados del estator. Por lo general, las
tres fases de los devanados del rotor están conectadas en estrella y los extremos de los tres alambres del rotor están unidos a los anillos rozantes en el eje del rotor. Los devanados del rotor están en cortocircuito por medio de las escobillas montadas en los anillos rozantes. Por lo tanto, los rotores devanados de los motores de inducción tienen corrientes en el rotor accesibles a las escobillas del rotor, donde pueden examinar y es posible agregar una resistencia extra en el circuito. Podemos sacar ventaja de esto para mejorar las características par velocidad del motor. Los rotores devanados de motores de inducción son más grandes que los de jaula de ardilla y requieren mucho más mantenimiento debido al desgaste asociado con las escobillas y los anillos rozantes. Como resultado de esto, rara vez se utilizan en los motores de inducción. Criterios para seleccionar el motor apropiado. Las características de la red, es decir, la tensión de servicio, la frecuencia, la clase de corriente y el número de fases disponibles, lo cual depende de la forma de suministro de la energía eléctrica. Muchas veces proviene de un concesionario, otras del propio usuario, pudiendo ser este una fábrica, un laboratorio, un taller, un edificio o una casa, por ejemplo. Otra de las características es las características del ambiente, o sea, el lugar y el modo de emplazamiento del motor influyen, por ejemplo, la altura sobre el nivel del mar, el tipo de atmósfera, es decir, si es corrosiva o explosiva o polvorienta. Influye también la temperatura del local, etc. Los gastos de explotación se refiere a los gastos de instalación, mantenimiento, reparación, control y operación de la máquina durante su vida de funcionamiento. Las características de la carga, es decir, la potencia nominal, la velocidad, el torque en función de la velocidad, la variación de la velocidad, el tiempo de aplicación de la carga, la forma de aplicación de la misma, con o sin golpe, el momento de inercia en las masas y de las que se trasladan, y la máxima aceleración permitida durante los periodos transitorios de la puesta en marcha, y el frenado de las cargas. También se tiene que tener en cuenta las características del motor, es decir, su clase de diseño, su tensión de trabajo, su frecuencia, su potencia mecánica nominal, su velocidad, sus torques de arranque y mínimo, su corriente de arranque, su forma y ejecución constructiva, su clase de aislamiento, sus dimensiones y su peso. Todas estas características tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar el motor apropiado. Las aplicaciones que tiene este tipo de motor asíncrono son las siguientes: las bombas centrífugas de impulsión, sopladores, cintas transportadoras, compresores, ascensores, bombas en general, en donde entran bombas en general, elevadores de agua, para el sistema cloacal, para agua con tanque presurizado, para piscinas, de desagote portátiles, de desagote fija, de pozo profundo. Todo eso entra ahí. En bombas tenemos escaleras mecánicas, acondicionadores de aire, ventiladores, tornos, otro tipo de máquinas en herramienta, troqueladoras y cortadoras. Todas estas aplicaciones son las que tienen un motor trifásico asincrónico. Como se puede apreciar, a simple vista estas aplicaciones comprenden a distintos ámbitos, como pueden ser edificios, industrias, hospitales, servicios, nuestro propio hogar, etc.
El motor de inducción más usado en la industria hoy en día es el de tipo de rotor jaula de ardilla, ya que cuenta con las siguientes características. Tiene un bajo costo, bajo mantenimiento, fácil de adquirir, alto grado de protección, poco componente, es robusto, carece de chispas internas, puede instalarse en ambientes de riesgo. Con el avance de la electrónica, hoy en día se puede variar la velocidad, llegando incluso a desplazar el motor de corriente continua. Es por eso que este motor con rotor de jaula de ardilla es uno de los más usados en tema de industria, ya que viendo todas las características que tiene, le conviene tanto al empresario como así al que lo usa. El que lo usa para su propio hogar, propio beneficio. Es por eso mismo que muchas de las aplicaciones anteriormente vistas tienen el rotor jaula de ardilla, por su bajo costo y mantenimiento, principalmente. Acá podemos ver las fotos de los motores. Se los utiliza están utilizados en las cintas transportadoras que salen desde el salón de azúcar a donde van a las estivas. También se los usa en las centrífugas, en las turbinas, y también me cuenta que los usan mucho se los utiliza mucho como bombas en la destilería. A continuación vamos a hablar de las ventajas de los motores de inducción o asincrónicos. Su construcción. Una de las ventajas es su construcción. La más importante ventaja de un motor de inducción es que su construcción es bastante simple por naturaleza. La construcción del estator es similar en ambos motores, como en los síncronos como en los motores de inducción. Sin embargo, se necesita un anillo colector para alimentar el suministro de CCC al rotor en el caso de un generador síncrono. Estos anillos colectores no son necesarios en un motor de inducción de jaula de ardilla, porque las bobinas están permanentemente en cortocircuito. Cuando se compara con un motor de corriente continua, el motor de inducción no tiene cepillos y por lo tanto el mantenimiento requerido es bastante bajo. Esto lleva a una construcción simple. Su funcionamiento es independiente de las condiciones ambientales. El funcionamiento del motor es independiente de las condiciones ambientales. Esto se debe a que el motor de inducción es robusto y mecánicamente fuerte, por lo que muy poco le afecta lo que pasa en el ambiente. Como ya antes ya la hemos mencionado, una de sus ventajas es que puede funcionar en condiciones peligrosas, debido a la ausencia de chispas en el motor. Otra de las ventajas es que tiene un alto par de arranque y una razonable capacidad de sobrecarga. Posee una alta eficiencia a plena carga. Es una máquina altamente eficiente que a plena carga, que tiene una eficiencia que varía a plena carga entre el 85 y el 97%. Quiere decir que es un motor que tiene muy eficiente y tiene muchísimas ventajas a comparación de otros motores. Las desventajas que presenta este motor de inducción o asíncrono son que durante las condiciones de carga ligera el factor de potencia cae a niveles muy bajos. Esto se debe a que durante el arranque el motor extrae una gran corriente magnetizadora para superar la resistencia que ofrece el espacio de aire entre el estator y el rotor. La suma vectorial de la corriente de carga y la corriente de magnetización rezaga el voltaje en unos 75-80 volts y por lo tanto el factor de potencia es bajo. Debido a la alta corriente magnetizadora, las pérdidas de cobre del motor aumentan y esto a su vez lleva a una disminución de la eficiencia del motor. Otra desventaja es que su control de velocidad no es tan fácil de manejarlo. Es muy difícil de conseguir. Esto se
debe a que un motor de inducción trifásico es un motor de velocidad constante y para todo el rango de carga el cambio de velocidad del motor es muy bajo. Otra desventaja es que tiene altas corrientes de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando arranca el motor, esto causa una reducción del voltaje al momento de arrancar. Entonces, esto afecta a nuestra línea y es por eso que tiene que estar muy preparada nuestra línea para aguantar esos golpes así, esos bajos de tensión. Esas son las desventajas que tiene este motor con respecto a los otros. Gracias. A continuación seguirá mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Lobo Ángel Tiago y yo le voy a hablar acerca de los arrancadores de motores eléctricos. Para hablar del tema, vamos a hacer una pequeña introducción acerca de lo que es el arranque. Bueno, el proceso de arranque, o también denominado régimen transitorio, se da cuando se eleva la velocidad de un motor detenido hasta girar en un régimen permanente. El comportamiento dinámico del conjunto motor-máquina accionada está comprendida por la siguiente ecuación diferencial que podemos ver en pantalla, donde T sub m es el par motor, T sub r es el par resistente, J es el momento de inercia del conjunto motor-máquina accionada y omega es la velocidad angular de dicho conjunto. Es de mucha importancia la elección correcta de las características de los arrancadores a instalar, basándose en el conocimiento de las particularidades del régimen transitorio. Para que el conjunto comience a girar, se necesita que el par motor supere al par resistente, para generar así una aceleración angular de arranque. El proceso de arranque finaliza cuando se equilibra el par motor con el par resistente, estabilizando así la velocidad de giro del motor. Bueno, una vez dicho esto, pasemos al siguiente. Los arrancadores son necesarios para el encendido y apagado de los motores eléctricos. Los arrancadores sirven para la inversión y la protección contra subidas y bajadas de tensión. Este fenómeno lo podemos observar cuando tenemos una lámpara encendida y en el momento del arranque del motor. Estos dispositivos pueden ser de operación manual o por contactores. Los contactores permiten efectuar el mando a distancia al motor, lo que facilita ya tanto en el accionamiento y en el diseño del dispositivo. Las subidas y bajadas de las caídas de tensión desmejoran la calidad de la tensión que alimentan otras cargas. Es un disturbio molesto en sí y debe evitárselo. Para limitar esta caída es de sumo interés limitar la corriente. Y actualmente esto se logra de diferentes formas, pero en esta exposición vamos a hablar de las siguientes: del arranque directo, el arrancador en estrella triángulo, arrancador suave y los variadores de velocidad. El arrancador directo consiste en que un motor pueda ser arrancado directamente de la red de alimentación. Es una de las más sencillas, pero que presenta una gran problemática, ya que la corriente absorbida en el instante de arranque puede llegar a alcanzar 7 veces la corriente nominal aproximadamente. En el instante de cerrar el contactor del estator, el motor desarrolla el máximo par de arranque y la corriente queda limitada solamente por la impedancia del motor. A medida que el motor acelera, el deslizamiento y la corriente disminuye hasta que se alcanza una velocidad nominal. Esta la podemos observar mediante la gráfica en pantalla. La sencillez del arranque directo hace posible el arranque con un simple contactor, por lo que suele efectuar rara vez mediante arrancadores manuales. Los arrancadores automáticos comprenden
comprenden el contactor trifásico con protección de sobrecarga y un dispositivo de protección contra sobrecarga de tiempo inverso. El arranque y parada se efectúan mediante pulsadores montados sobre la caja, pudiéndose disponer también de control remoto si fuera necesario. Bien. Los arrancadores directos presentan las siguientes ventajas. Es sencillo de instalar y de trabajar. Es muy económico, ya que los componentes que la integran son comunes y además de pequeña cantidad. Y es de rápido accionamiento. Las desventajas que este presenta, bueno, en sí lo ya mencionado, tiene un pico de corriente muy elevado en el proceso de arranque y solo puede utilizar para motores de baja frecuencia. Bien. Otro tipo de arranque es el arranque Consulta. Arranque estella triángulo persigue lo que se logra o lo que se busca es reducir la corriente en el Chicos, momento de arranque a la Sí, profe. si podés volver a la diapositiva anterior, así ya digamos, dejamos cerrado el temita ese. ¿Esta sería, profe? Antes, el arranque directo. Ahora estoy en arranque directo. Está con estrella triángulo. Yo por lo menos tengo estrella triángulo puesto ahí. Volver al grafiquito. A ver. Deja de compartir pantalla y vuelve a compartir. Parece que se ha congelado la imagen. A ver. Es. ¿Ahora lo ve, profe? Ahora, ahí está, ahí está. Antes que pasemos a lo otro, sería interesante, porque ustedes lo han nombrado, nosotros lo que tenemos acá a la derecha es un diagrama trifilar de fuerza. Entonces hubiera sido interesante ponerle al costado las descripciones o bien que ustedes las nombren. Han dicho, cerramos el contactor del estator, o sea, el que está alimentando el estator. ¿Cuál sería el contactor del estator ahí? En ese dibujo, ¿qué es lo que representa KM1, Q1 y F2? KM1 es un contactor y F2 sería un interruptor térmico. Claro, más o menos. Yo sinceramente es mi parte, no lo he comentado, pero está más explicado en la parte de estrella triángulo, los elementos. Como hacer algo directo, bueno, lo he dejado así nomás. Está perfecto, pero bueno, como un poquito para que los chicos lo vean a los símbolos, digamos, Claro. ya empiecen a masticarlo. Esos son los símbolos de fuerza, Claro. el KM1. El F2 es un termomagnético que se pone acoplado al contactor. No es que hay que poner una llave, sino es una protección que se pone acoplada al contactor, y Q1 son los fusibles. Los fusibles tienen que estar... Claro. Acá en este caso, bien, en este caso en particular, el fusible Q1 debe ser de actuación lenta, porque si no, siempre se va a estar quemando en la corriente de arranque. O sea, los fusibles vienen de actuación lenta y de actuación rápida. ¿Cuándo usamos los lentos? Nosotros usamos los lentos cuando queremos censar después de la parte de arranque. Y lo de actuación rápida cuando tenemos elementos electrónicos acoplados en el medio. Como acá no tenemos elementos electrónicos acoplados en el medio, tenemos elementos que presentan inercia. ¿Inercia por qué? Porque están parados, y a veces gran inercia. Debido a eso son las corrientes altas de arranque. Q1 se elige como fusible lento. Ahora sí, seguí por favor. Era hacerle la aclaración nomás. Lo dejo en la diapositiva que estaba recién, profe. Sí, sigan en la que estaban ustedes, que era arranque estrella triángulo.
Los arranque es el arranque estrella triángulo. Con el arranque estrella triángulo, lo que se logra o lo que se busca es reducir la corriente en el momento de arranque al alimentar a una tensión menor con la conexión en estrella. Con ello se consigue que la intensidad baje a la tercera parte de la intensidad que se produciría en un arranque directo. El objetivo de los arrancadores de estrella triángulo es disminuir este exceso de corriente, el exceso de corriente. Este tipo de artificio para el arranque trabaja en dos etapas mediante la aplicación de conmutación del conexionado de estrella triángulo de la bobina del motor, usando así también mayor funcionamiento en la primera etapa para reducir las puntas de corriente de arranque, lo que equivale a dividir la tensión nominal del motor por raíz cuadrada de 3. Por esta razón, el uso de este sistema está imprescindiblemente ligado al diseño y conexionado en triángulo del motor y su voltaje, y que debe ser siempre la misma tensión de la red. Es decir, que el acoplamiento en el triángulo corresponda con la tensión de la red. Bueno, a continuación se va a mostrar el conexionado de arranque estrella triángulo automático. O sea, nos referimos a automático cuando presionamos un pulsador de marcha y se pone el motor en estrella y pasado un tiempo en triángulo. Esto está regulado por un contactor o relé de tiempo de forma automática. Pasa triángulo quedando en un motor funcionando en estado. Bueno, se va a indicar, en el video se va a indicar los elementos que integran a través de un simulador llamado CAD-SIM. Como podemos ver aquí, ya tenemos realizado el circuito de arranque estrella triángulo. Como primer punto podemos observar las tres líneas de fase que ingresan al disyuntor trifásico. Este dispositivo tiene como objetivo proteger al circuito en general contra sobrecargas. Luego, las líneas de fase ingresan al contactor que tiene por nombre KM1. Siguiendo así las líneas de fase, vemos que ingresan al motor trifásico, los cuales energizarían. Y bueno, saliendo del motor trifásico podemos ver a los dos contactores KM2 y KM3, los cuales van a producir el conexionado ya sea en estrella o triángulo. Para en este caso, KM3 va a producir el conexionado en estrella y KM2 va a producir el conexionado en triángulo. Bien. La idea de este circuito es que al cerrar KM1 se va a energizar el motor y las corrientes se van a encontrar en un punto en común, las bobinas se van a unir en un punto si KM3 se encuentra cerrado. Una vez que ha ocurrido ese tiempo, se va a desactivar KM3 y cerrar el contactor KM2, así produciendo el cambio estrella a triángulo. Bien, ahora vamos a pasar a hablar acerca del comando o control. En este caso, el disyuntor se alimenta, la alimentación ingresa al disyuntor trifásico y debajo del disyuntor podemos ver un botón que se encuentra normalmente cerrado. Este botón tiene como la finalidad de producir el stop, el alto, lo cual tiene como funcionamiento cortar toda la energía en el circuito. Bueno, una vez cerrado, aquí podemos encontrar el pulsador que va a activar al circuito en general. En este caso, al activar este pulsador, tenemos que se va a energizar, vamos a tener que la bobina en el contactor KM3 se va a energizar y a la vez va a energizar un relé de tiempo
lo cual este relé va a producir que cae el tiempo en el que se va a encontrar activado KM3 o el tiempo que va a demorar en activarse la bobina de KM2, del contactor KM2. Bueno, una vez transcurrido el tiempo, se presiona, se abre este contacto, lo cual no va a energizar a la bobina KM3, pero sí va a cerrar el contacto KM3 de aquí que estoy señalando. Una vez cerrado, KM1 está energizado y KM3 se encuentra cerrado. Entonces va a energizar KM2, activando así el contacto KM3 en el tiempo que se produce el cambio ese. O sea, se activa primero KM3, se cierra, se produce la conexión triángulo, la conexión en estrella, y luego, pasado un tiempo, se va a activar, bueno, KM1 permanece energizado, pero se va a energizar con el contactor KM2. En este caso, se va a cerrar KM3 y se va a desconectar KM3 y se va a cerrar KM2, produciendo así la conexión triángulo. Bueno, ahora lo vamos a simular para que se pueda apreciar mejor su funcionamiento y el cambio. En este caso, el relé de tiempo está, bueno, lo voy a programar para 5 segundos. Bueno, entonces, simulemos. Vamos a tener, si presionamos el botón de arranque, en este caso el pulsador, vamos a tener, perdón, hay que activar el disyuntor primero. Una vez activado, vemos que ya está energizado. El color rojo indica que está energizado. Entonces, si nosotros presionamos aquí el pulsador, vemos que está actuando correctamente. Pasado el tiempo, se tiene que producir el cambio de estrella a triángulo. Bien. Vemos que está funcionando correctamente. Bueno, para controlar el botón de stop, vamos a presionarlo. Se tiene que cortar el circuito en general. Y vemos que está andando correctamente. Bueno, este es muy útil. Se congeló todo. Se prendió fuego, profe. Buenas noches, mi nombre es Lobo Ángel Tiago y yo le voy a hablar acerca de los arrancadores de motores eléctricos. Para hablar del tema, vamos a hacer una pequeña introducción acerca de lo que es el arranque. Bueno, el proceso de arranque, o también denominado régimen transitorio, se da cuando se eleva la velocidad de un motor detenido hasta girar en un régimen permanente. El comportamiento dinámico del conjunto motor-máquina accionada está comprendida por la siguiente ecuación diferencial que podemos ver en pantalla. Creo que estábamos más adelante. Sí, no sé qué pasó con esto, ahora lo acomodo. El arrancador directo.
consiste en que los Espera un momento, ingeniero. Está acomodando está viendo, solucionando un problemita que ha surgido ahí. Bueno, bueno, Dígame si escucha, profe. bueno, bueno. Ahora toca hablar sobre los arrancadores suaves y los variadores de frecuencia. Para ser más sintético, vamos a hablar sobre la diferencia entre ambos, donde intentaremos abarcar su funcionamiento interno y su forma de operación para determinar cuál sería el más adecuado para diferentes aplicaciones, ya que, como vemos, cuentan con diferentes características. Bueno, la importancia de conocer estos dispositivos es muy grande. Como vemos, son físicamente parecidos y cuando se trata de la misma marca, son aún más. Bueno, primero en principal es importante determinar qué qué aplicación vamos a realizar, o sea, qué tarea se va a realizar. Y de acuerdo a eso, veremos qué dispositivo es el más adecuado, teniendo en cuenta su vida útil y además el costo. Bueno, un factor importante a reconocer es el dimensionamiento del tablero eléctrico, ya que dependiendo de la potencia del motor, el tamaño del dispositivo, no, de los dispositivos varían proporcionalmente. Generalmente, los arrancadores suaves son un poco más pequeños que los variadores de frecuencia. Claramente lo podemos ver aquí en pantalla. En aplicaciones reales, los montajes de los dispositivos son similares, ya que requieren una alimentación de potencia previamente de una protección que debe ser adecuada al respectivo motor. La salida de potencia irá respectivamente al motor. Ambos dispositivos tienen bornes de control para señales de arranque y para señales de parada, así como también estos dispositivos tienen bornes para entradas y salidas analógicas y relés internos, los cuales pueden cumplir funciones para señalizar el respectivo funcionamiento de los dispositivos. Estos relés internos lo pueden utilizar, por ejemplo, para encender un piloto LED o para mandar una señal de confirmación a un PLC. Un variador de frecuencia se usa en aplicaciones donde requieran un control de velocidad. Bueno, la velocidad depende directamente de la frecuencia. Entonces se podría decir que controlando la frecuencia se puede controlar la velocidad. Y bueno, la velocidad se lo controla según sus revoluciones por minuto. En un arrancador suave se usan en aplicaciones que requieran una elevada corriente de arranque. Por lo tanto, este dispositivo será capaz de reducir esa corriente. Uno de los mayores beneficios es en la parte mecánica, ya que el torque es mínimo y se evitan averías en las transmisiones, por ejemplo en los ejes, correas, poleas, etc. Un variador de frecuencia internamente se compone de tres etapas principales. Primero, la etapa de rectificación, luego la etapa de filtrado y por último la etapa inversora. La rectificación toma la tensión entrante en alterna
la convierte en corriente continua, en una tensión continua. Luego, el filtrado se realiza por medio de un condensador, lo cual la finalidad que tiene es eliminar el rizado y así entregar una señal más estable. Bueno, la señal que obtenemos ingresa a la etapa inversora, la cual por medio de los transistores invierte la señal y envía al motor una frecuencia en Hz. En la estructura interna de un arrancador suave es similar a un arreglo de tiristores comúnmente. Está compuesto de 6 tiristores, o también llamados SCR, y están conectados en una configuración antiparalelo con el fin de arrancar el motor suavemente en función de los pulsos que se aplican en los tiristores. Estos pulsos son aplicados de acuerdo al tiempo de subida o la rampa de aceleración configurada. Estas rampas son una característica en común que tienen con los variadores de frecuencia. En conclusión, podemos decir que un arrancador suave y un variador de frecuencia pueden realizar funciones similares en cuanto a arranque y parada de un motor. La diferencia está que el variador de frecuencia puede variar la velocidad de giro del motor. En cambio, el arrancador suave solo puede controlar el arranque y el parado del mismo. En cuanto en precio, generalmente un arrancador suave es mucho más barato que un variador de frecuencia. Esto se debe a que el variador de frecuencia posee muchas más funciones de control. Y bueno, en cambio, en cuanto a tamaño, los variadores de frecuencia suelen ser más grandes que un arrancador suave. Eso fue mencionado al comienzo. Y bueno, cuando si nos referimos a intercambiabilidad, generalmente un arrancador suave no puede reemplazar un variador de frecuencia, pero sí un variador de frecuencia puede reemplazar un arrancador suave. Sin embargo, esto presenta un desperdicio de funciones, ya que puede producirse pérdida económica, ya que no es necesariamente tener un variador de frecuencia para realizar esa función. Bueno, acá en este punto, a mí me gustaría agregar... Hola, buenas noches, soy Mariano Díaz y yo voy a hablar sobre... Sí, Mariano, páralo un poquito. A mí me gustaría agregar, digamos, como para cerrar el tema de variador y arrancador, si bien es mucho más complejo el tema, mucho más largo, que el tamaño de cualquiera de los dos depende del motor. No es lo mismo comprar para un motor de 15 HP que para un motor de 70 HP. ¿Por qué? Porque los elementos electrónicos que llevan adentro tienen unos disipadores muy grandes. Especialmente se hace el filtrado con tiristores, no con diodo, se lo hace por tiristores, y son de potencia. Entonces ustedes sabrán que de acuerdo al motor, son las corrientes que van a manejar, y de acuerdo a corriente que manejo, a potencia que manejo, el tamaño. Eso, más que el tamaño de un arrancador y un variador, yo puedo tener los dos iguales en tamaño, pero va a depender del motor. Y la segunda condición es que sí tiene más elementos de control el variador de velocidad, porque fundamentalmente lo que busco es variar la velocidad. Y el control o los parámetros que yo le pongo son externos. ¿Por qué son externos? Porque pueden ser un control de presión, por ejemplo, que lo estoy usando en bomba de agua. En la SAT se usa mucho variadores de velocidad de acuerdo al pozo, porque a la mañana tengo una presión y a la noche tengo otra, entonces necesito variar la velocidad de subida. A la mañana tener una velocidad y a la noche tener otra. Y el sensor, en este caso, es un sensor de presión. Lo mismo sucede con las cintas. Las cintas que a veces varían con el peso del elemento que se le pone a transportar. Entonces hay un sensor de peso, que me va a determinar la velocidad máxima o mínima de acuerdo al peso del tamaño.
Eso cuando hacemos clasificación de paquete y todas esas cosas, ¿no? Entonces, este tema que da para mucho, lleva dos condiciones fundamentales. El variador como variador propiamente dicho y el arrancador como la misma palabra lo dice, se lo usa en el momento de arranque. ¿Y cuándo usar uno y cuándo usar el otro? Por las condiciones de fábrica que yo te necesitaba, porque los precios son muy diferentes. Ahora sí, sigamos por favor. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe, sí se lo escucha. Sí, profe. Bueno, sigamos nomás. A veces hago estas salvedades porque queda en el hilo ahí, justito, entonces bueno. Disculpe, profe, creí que se estaba transmitiendo, pero no. Ahora lo pongo. Dale, gracias. Etcétera. Hola, buenas noches. Soy Mariano Díaz y yo voy a hablar sobre el mantenimiento en los motores eléctricos y por qué es tan necesario. Como sabemos, los motores eléctricos son una parte sumamente importante en el equipo de una empresa sin importar la industria, siendo vitales para su productividad, permitiendo el funcionamiento de compresoras, sistemas de bombeo, automóviles, etc. El principio básico de un motor eléctrico es el de ser una máquina rotativa, compuesta por un estator y un rotor, el cual mediante la acción de campos magnéticos generados en sus bobinas, convierte la energía eléctrica en mecánica. Considerando la importancia que tiene la preservación del medio ambiente, estos motores son muy ventajosos ya que no contaminan. Por todo esto, el mantenimiento es importante y debe realizarse de forma constante y planificada para evitar problemas a futuro. Si bien es cierto que los motores de combustión interna tienen un funcionamiento mucho más complejo que el de un motor eléctrico, un mantenimiento deficiente de estos últimos puede ser catastrófico, ya que de ser muy dañado no puede volver a su estado original. Por esto, los objetivos del mantenimiento principalmente son brindar una operatividad continua y el máximo potencial por el mayor tiempo posible. ¿Qué necesitamos para el mantenimiento? Para hacer esta tarea sumamente necesaria, tenemos algunos instrumentos imprescindibles, como ser el manómetro, el multímetro, el osciloscopio, entre otros, gracias a los cuales podemos obtener valores de aislamiento, frecuencia, continuidad, potencia, etc. Debemos cubrir tanto los componentes eléctricos como mecánicos que estén expuestos al desgaste y a la contaminación. Algunos componentes eléctricos como bobinados o escobillas necesitan un mantenimiento y mediciones con desgaste. A su vez, los rodamientos, ejes, carcasas y otros componentes mecánicos deben ser sometidos también a una pauta de mantenimiento, en donde se considere la limpieza, el anclaje de piezas y medidas que permitan evaluar la velocidad, el equilibrio del rotor, el par aplicado por la carga y la temperatura. Aquí tenemos algunas imágenes. En la primera podemos observar un instrumento que nos ayuda a remover el rodamiento del eje, ya sea para su verificación o cambio, si es que se encuentra muy desgastado. En la otra imagen podemos observar a un trabajador obteniendo datos de frecuencia, de potencia y demás. ¿Qué mantenimiento realizar? A la hora de elegir cuán mantenimiento para dar a nuestro motor eléctrico, tenemos para elegir entre el mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo y el mantenimiento predictivo, cada uno de los cuales busca garantizar un funcionamiento adecuado, evitando o reparando averías para extender su vida útil. El mantenimiento preventivo se realiza de forma periódica y tiene el objetivo de prevenir averías que interrumpan el funcionamiento del motor. Se realiza de manera planificada, verificando el funcionamiento, realizando procesos de lubricado, reposición de piezas, ajuste, etc. Sus principales ventajas es que es un método de mantenimiento muy rentable, permite ajustar la periodicidad en que se aplica, se reduce la posibilidad de fallo y aumenta la vida útil de los componentes. Algunas de sus desventajas son de que se requiere un trabajo mayor de mano de obra, el mantenimiento es innecesario en ciertas partes ya que no todas estarán en mal estado,
y por esto mismo hay una mayor posibilidad de dañar estas partes ya mencionadas. El mantenimiento correctivo entra en acción cuando se produce una falla en el motor, que interrumpe su funcionamiento o provoca daños que impiden su plena operatividad inesperadamente. Al ser impredecible, se busca minimizar su efecto, por lo que es fundamental contar con los repuestos necesarios para su reparación y tener un personal calificado para efectuar el trabajo. La principal ventaja de este método es que hay bajo costo y se requiere de menos personal. Las desventajas es una pérdida de capital al haber una parada imprevista del motor, el coste de reparación o sustitución de equipos puede ser elevado y también a su vez va a aumentar el costo de mano de obra. Y por último tenemos el mantenimiento predictivo, el cual consiste en garantizar que el tipo correcto de mantenimiento se lleve a cabo en el momento más apropiado. Para esto va a ser necesario supervisar el funcionamiento con regularidad y por lo tanto detectar problemas antes de que se produzcan. El principal objetivo de este mantenimiento es el de, por medio de métodos como el análisis de vibraciones o imágenes térmicas infrarrojas, detectar las fuentes de falla mucho antes de que fallen, para hacer el mantenimiento un proceso proactivo. Las ventajas de este método es una disminución del tiempo de inactividad, disminuye el costo de piezas y de mano de obra, y aumenta la disponibilidad operativa de los componentes, al igual que su vida útil. Las principales desventajas es que se aumenta la inversión en la formación del personal y va a aumentar la inversión en el equipo para el diagnóstico correspondiente. Pauta para el mantenimiento efectivo de un motor eléctrico. Revisión visual de cada componente. Un recorrido visual por un motor eléctrico puede ser suficiente para identificar algunos detalles importantes que requieran mantenimiento. La observación ocular permite descubrir indicios de sobrecalentamiento e indicios de condiciones que pueden inducir fallas. Además, los otros sentidos juegan un rol clave, ya sea detectar olores, ruidos excesivos, vibraciones, entre otros. Detección de vibraciones. Las piezas en movimiento pueden generar ruidos y vibraciones nocivas que afectan el funcionamiento óptimo del motor. Por lo general, las vibraciones son producto de partes mecánicas y no siempre son fáciles de detectar. Una forma de detectarlas es por medio de instrumentos que ayuden a identificar qué los provoca. Verificar el funcionamiento de rodamientos, los cuales se encargan del movimiento de ciertas piezas, por lo que si presentan ruidos o vibraciones nos indican la posible existencia de un problema potencial. Una mala lubricación, acumulación de polvo y desgaste son las causas más comunes de que estos fallen, así como el sobrecalentamiento de la carcasa de un rodamiento. En algunos casos, una simple limpieza y engrase o lubricación puede resolver el problema, pero en muchas otras ocasiones será necesario cambiar el rodamiento. Limpieza y lubricación periódica. La temperatura es clave en el funcionamiento del motor eléctrico, por lo que siempre debe ser controlada. Cuanto mayor calor, habrá un mayor riesgo de problemas. Y no olvidemos que el polvo puede ser muy perjudicial, ya que funciona como un aislante y provoca el aumento de la temperatura. Junto con el óxido, también afecta a los relés y contactos, por lo que hay que limpiarlos muy bien. La corrosión es un factor de riesgo que hay que evitar, por lo que es necesario lubricar cada componente para protegerlo. A su vez, tenemos que tener cuidado porque un exceso de lubricación afecta a los bobinados, por lo que debe aplicarse en su justa medida. Probar el bobinado del motor. El sobrecalentamiento de un bobinado es riesgo de daños graves. Para probar un bobinado es necesario desmontar el motor, para que de esta forma se detecten averías o fallas en los devanados. La recomendación aquí consiste en rebobinar el motor. Además, probar el aislamiento revela información sobre el nivel de resistencia. Aquí se ilustra un ejemplo de un motor de corriente continua de 120 kilovatios, el cual trabaja sin problemas pero con un bajo aislamiento. Se envía una parada programada para un mantenimiento preventivo. Se limpia y se reacondiciona siguiendo el procedimiento habitual mediante todas las operaciones necesarias. Se logra recuperar en buena medida el aislamiento, como vemos antes y después del mantenimiento. Pero luego al probarle sucede un fallo desastroso. Al aplicarle carga falla hasta el punto de que el rotor se quema. A simple vista se aprecia el fogonazo en la imagen y el daño en las bobinas. Al desmontarlo se aprecia el daño en toda su magnitud. Tras un análisis, confirmamos que el rotor ha sufrido un cortocircuito entre dos de sus pletinas, ya que los aislantes de estas pletinas estaban muy deteriorados y a punto de perforarse. En las fotos puede verse que hay dos niveles de pletinas doble capa,
Se extrajeron las pletinas superiores para poder acceder a las inferiores y localizar finalmente dónde ocurrió el fallo. Al ponerse en corto se generó una cantidad de calor muy alta y el cobre casi literalmente desapareció. Se aprecia que el aislamiento del motor mejoró después de la limpieza y secado, pero aún así la acumulación de polvo y aceite en su interior fue la causa del fallo. Esto nos hace pensar que las limpiezas en los motores son necesarias para hacer un buen mantenimiento, pero incluso con el paso de los años, los materiales van perdiendo sus propiedades y eficacia. En muchos casos es algo inevitable. En este caso, el aislamiento a tierra mejoró, pero no el aislamiento entre las espiras. Incluso mediante una buena limpieza, poco a poco la suciedad se va introduciendo en el interior de las bobinas. Hay zonas donde es prácticamente imposible llegar y extraer toda la contaminación. Con el paso del tiempo la suciedad va impregnando partes internas del bobinado y en un momento puntual van a terminar fallando. Para finalizar vamos a hablar sobre el software de mantenimiento, el cual es una ayuda adicional, dadas las grandes cargas de trabajo y de volumen de información que se maneja en una empresa para la gestión del mantenimiento del motor eléctrico. Al contar con este tipo de apoyo digital, tenemos una serie de funciones que pueden realizarse con mayor rapidez y precisión, como ser respaldar el estado actual de cada motor, generar un registro de trabajos de mantenimiento, recopilar informes de fallos, planificar y programar el mantenimiento, generar órdenes de trabajo automáticas, controlar y medir el trabajo de cada profesional encargado de dichas tareas y administrar un inventario de repuestos. La ventaja de contar con un software para el mantenimiento de un motor eléctrico es que nos permite organizar, planificar, corregir el trabajo de una forma mucho más rápida y eficiente, para de esta forma optimizar recursos humanos y técnicos en una empresa. Para mantener este tipo de equipos como ser los motores eléctricos, así como otros que inciden en la productividad de una organización o empresa, es una decisión muy fundamental. Por lo tanto, tener un plan para llevar a cabo este trabajo puede ser un pilar entre las decisiones de los ejecutivos para evitar sorpresas desagradables. Bueno, ingeniero, eso es toda la presentación. Ahí terminaría. Bueno, Sí, profe. Siempre recordemos, especialmente el otro grupo, cuando graben así, si van a grabar o si lo van a dar en diapositiva, de hacerlos pausados para que podamos meter algunas preguntas o algunas aclaraciones en el medio que me parecen interesantes, porque después se hace un poquito complicado volver sobre la diapositiva anterior. Está bien, han investigado sobre el tema, han mencionado los principales sistemas. Nosotros cuando empezamos esta materia ya hace mucho tiempo nos enseñaban hasta 10 formas de arranque diferentes, que no es malo saberlo, por ejemplo, con resistencia en el estatórica, con resistencia rotórica, con autotransformador. Y básicamente la mayoría de las cosas han ido desapareciendo o se han ido minimizando en la aparición de la electrónica. La aparición de la electrónica, lo que hace a los arrancadores suaves, a los variadores de velocidad. Entonces por ahí es lindo investigarlo, es lindo ponerlo, si bien después vamos a hacer unos capítulos de teoría exclusivamente sobre eso. Y mencionar los otros, porque la verdad que lo tenemos que mencionar porque existen todavía, pero no en la profundidad, mi abogado, pero no en la profundidad que lo tenemos que ver, porque la verdad que ya no lo vamos a investigar de esa manera. Para la otra semana hay un grupo que me dijo que iba a poner.
de los que estamos aquí? Sí, sí, el grupo expone servomotores, Sí. así que bueno, Bueno, ese día tengan en cuenta eso, si lo van a grabar. Y si lo van a pasar con PowerPoint, bueno, podemos hacer las preguntas en el medio o aclaraciones, ¿no? Ustedes véanlo. Este grupo, por favor, me envía el PowerPoint que lo tienen ustedes ya armado, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, Y en profe. la carátula están los nombres de los chicos. Sí, profe. Bueno, pásemelo, así lo dejo guardado, ¿ah? Bueno, dejamos aquí, chicos, seguimos el otro martes con el grupo entonces de servomotores. Bien, profe. Ahí la Hasta decimos luego, ingeniero. a la grabación. Luego, profe. Sí, pasame, paralo al de coanfitrión para la grabación para que empiece a grabar, a subir a la nube. Recording stopped. ¿La subiste a la profe, nube? Sí. ¿le puedo hacer una consulta? Sí, profe, Sí. a la nube se subió. Yo soy del grupo que tiene que poner motor trifásico. Somos 2. ¿Hay un tiempo mínimo que tiene que durar la exposición? No hay un tiempo mínimo, pero investigando sobre el tema del motor trifásico hay muchas cosas para hablar. Si son 2, con que lo demos en 1 hora está bien, digamos. Buenísimo, buenísimo. Con unas buenas exposiciones y, como te digo, siempre es importante poner fórmula como han puesto los chicos. Mirá que tenés curvas Sí, eso de sí. par motor bastante para explicar. Entonces, Perfecto. está bueno. Usted elige. ¿Ah? Buenísimo. Cualquier consulta le puedo mandar un WhatsApp. Sí, por favor, por favor. Buenísimo, profe. Bueno, muchas gracias. Disculpe la molestia. No, por favor. Nos vemos entonces, chicos. Yo les subo la grabación apenas la tenga accesible. Que ande bien, profe. Nos vemos. Hasta luego. Profe. Luego.